amigos y amigas de la guarida de Harley. Hoy tenemos aquí a Enar Torino, dibujante, tiene varias obras. No sé dónde mirar. Tiene varias obras publicadas, premiadas, y hoy nos va a hablar de un poco de su trayectoria, de su último trabajo, que lo tenéis aquí, editado por la editorial Fandogamia. Y bueno, vamos a conocerte un poquito, a ver qué nos cuentas. A mí me gustaría saber un poquito, bueno, primero, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Genial. ¿Cómo empezó toda esta locura? ¿Cómo dijiste, quiero ser ilustrador, quiero dibujar? La verdad es que fue un poco... Yo creo que, bueno, como todos de pequeños y tal, me gustaba mucho dibujar y el secreto es que seguí haciéndolo y no me cansé nunca y al final, pues digo, como no sé hacer nada más, pues voy a irme por este camino. Y bueno, en general siempre me ha gustado mucho, ya no solo hacer dibujos, sino que también me gustaba contar historias, me gustaba mucho hacer, pues, o sea, no sé, como mis propios mundos, mis propios personajes, entonces como que como me gustaba el dibujo y me gustaba contar historias, como que lo más lógico era que me fuera a por el cómic. Y empecé así haciendo mis propios dibujos, de hecho hacía compañeros de clase. En muchas ocasiones las utilizaba de personajes, hacíamos historias y tal. Y luego ya cuando me tocó elegir lo que hacer, pues ya me fui a hacer ilustración, porque era consciente de que a lo mejor el cómic era un poco complicado dedicarse exclusivamente a ello, entonces estudié ilustración, también he estado trabajando mucho de diseño, últimamente mucho de videojuegos también, pero lo que más me ha gustado siempre es hacer el cómic, que es lo que me permite un poco seguir haciendo las historias que me gusta hacer. Tus historias son muy buenas y tu dibujo también, y quería preguntarte, sí, no, a mí por lo menos me encanta. ¿Qué crees que te ha aportado el haber estudiado también en la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid y en la SLIC? ¿Qué te ha aportado a tu técnica, a tu dibujo? Pues sobre todo me ha enseñado a variar mucho, a no centrarme en un solo estilo, porque bueno, allí digamos que el manga siempre se ha visto un poco mal, en general se estigmatiza mucho dentro del mundillo del arte, en general no lo ven muy bien, entonces cuando estudiaba en la escuela de arte me tocó pues, intentar hacer otro tipo de cosas, probar cosas más realistas o incluso más de diseño y bueno, pues me hizo variar un poco y salirme de lo que era exclusivamente el manga, que es lo que más me gustaba en ese momento. Y en la SLIC igual, en la SLIC digamos que tenía un poco más de libertad porque también veían bien pues, el estilo de cómic americano, europeo. El manga seguía todavía sin verlo demasiado bien, pero lo aceptaban, decía, bueno, pues si te gusta, está bien, pero bueno, que me dio más libertad en ese aspecto y también me enseñó, pues, sobre todo mucha práctica. Cómo optimizar el trabajo y aprendes mucho también de tus compañeros, vas conociendo un poco cómo funcionan las cosas, porque al final es mucho de experimentar cómo va el mundillo. La gente que conoces pues, te dice, pues mira, yo esto lo hago así, esto lo hago así. El propio profesor también obviamente te enseña muchas cosas, pero yo me vi tanto cuando estudiaba ilustración como cuando estudié en la SLIC, mis compañeros me aportaron muchísimo. Y desde el punto de vista de influencias, ¿qué dibujantes tú has dicho, mira, a mí este me ha marcado, sus historias, su dibujo, me ha llegado? En el tema del dibujo, cuando me puse a dibujar en serio, pero en serio que puedes dibujar con 14 años, que ya veía que me gustaba mucho el manga, había descubierto que aparte de las series de anime que echaban en la tele, había cómics de ello, entonces digo, ay mira, pues puedo utilizar este estilo para hacer cómics. Cuando me puse en serio, sobre todo me inspiraba por el estilo de Yoshiyuki Sakamoto, que es el diseñador de Evangelion, entre otras series de gamers y tal. Y bueno, Evangelion me flipaba y me inspiró muchísimo. Y también otro cómic que me inspiró muchísimo a la hora de dibujar fue Love Hina. No me acuerdo ahora del autor, tiene un poco de... Sí, que es Akira Nakamatsu. Me inspiró mucho, entonces, bueno, las típicas historias estas que duran 1000 tomos y que hay miles de situaciones, pues es lo que el primer contacto que tuve con el manga, con lo que se considera hoy en día manga japonés ahí auténtico, y de ahí pues fui conociendo otras historias. Por ejemplo, a la hora de narrar me gusta mucho
hay Ayasawa, que es la autora de Nana, y su estilo a lo mejor no me inspiraba tanto, pero me gustaba mucho la forma que tenía de contar las historias, de transmitir los sentimientos, y me gustó mucho. Luego ya me he ido variando, por ejemplo ahora ya no leo tanto manga, el manga que leo es manga hecho aquí, básicamente, porque pues, son historias que están un poco... Quizá lo que nos llega ahora son historias un poco más mainstream, se podría decir. Sí, más comerciales. Claro, entonces aquí todavía se destila mucho el cómic de autor, y me parece que para la edad que tengo ya me resulta mucho más cercano el tipo de historias que se hacen aquí, y las historias más independientes a lo mejor de cómic americano, europeo y tal, o sea, cosas más de otros estilos. Hace nada, 2 días, falleció Gran Forges, y quería preguntarte qué recuerdos tienes también de su trabajo, de su obra, cómo ha llegado a ti. Bueno, la verdad es que no es que haya llegado mucho, porque digamos que era o sea, le reconozco todo su mérito que tiene de tantos años que está dibujando las tiras en el periódico y tal, y que se le ha reconocido mucho. De hecho, un compañero que tengo de Facebook andaba diciendo que era increíble que a un autor de cómic los propios políticos o gente de mucho renombre en España pues que le están haciendo homenajes, ¿sabes? Que es algo muy raro. Entonces me parece que es una persona que se ha currado mucho, que ha trabajado un montón, que ha estado ahí pues, hasta hace 2 días, hasta ha publicado una tira hasta poco de morirse. Y hoy en día la verdad es que de hecho tiene muchísimo mérito, porque su estilo es perfectamente reconocible. Y vi también en una de las noticias que él tenía, que su padre por ejemplo le apoyó mucho, o sea, le apoyó a la hora de dedicarse al dibujo, pero decía que su estilo tenía que ser totalmente reconocible, que no podía hacer lo mismo que los demás. Y la verdad es que lo hizo, porque es totalmente, o sea, tú ves un dibujo suyo y sabes que es de él. Antes también has dicho que, bueno, el manga es un estilo que como dibujante no está del todo aceptado, valorado. ¿Tu familia qué tal lleva que seas dibujante? ¿Que te han apoyado desde el principio o están las típicas coñas de la familia de bueno, Las dos cosas. A ver, siempre me han aceptado a la hora de decirme si eso es lo que quería hacer, pues que me apoyaban a hacerlo, que además como veían que tenía constancia con ello, que lo tenía muy claro. A ver, siempre me dijeron, pues a lo mejor intentar tener una opción B. Cuando empecé a estudiar esto era como, bueno, pero podías ver también otras cosas. Pero en general cuando vieron que me apañaba, pues me han apoyado siempre, están ahí. De hecho me han acompañado a un salón y han participado en el Mundo Friki. Aunque bueno, todavía, o sea, las coñas hay siempre. Por ejemplo, mi padre dice que mis amigos parecen personajes de manga, cosas de ese tipo. Pero bueno, eso creo que como además somos 3 hermanos y hemos salido los 3 así un poco frikis, pues ya lo tienen un poco asimilado, somos mayoría, así que tienen que apañarse. ¿En qué puesto están de ser tus fans? ¿Mis padres? Sí. Están bastante... Bueno, mi padre de hecho, o sea, le gusta mucho presumir de lo que voy haciendo, y por ejemplo cuando ha comprado, por ejemplo, la editorial, la primera que publiqué que es Ediciones Babylon, hacían venta online, básicamente. Al principio no distribuían y vendían básicamente online, y la gente que lo enviaba era la gente que estaba trabajando allí. Y me dijeron, no, ha venido, o sea, ha comprado un señor que se apellida como tú y que ha comprado 10 cómics de golpe. Y digo, ya, es mi padre, seguro. Pues los iba repartiendo por ahí. Ya con el segundo de Tragedy que aparecía antes, cosas, ya tenía más cuidado con quién se lo regalaba, pero el primero, vamos. Y madre mía, a mí la verdad que Mala Estrella me parece una historiaza. Y también quería preguntarte, precisamente por eso, Mala Estrella como comienzo, como primera obra, en España es difícil ser dibujante. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de publicar? Yo no lo creía al principio, de hecho iba un poco desconfiando porque hay muchas veces como que se inician proyectos o te ofrecen cosas que luego por una cosa o por otra no salen, entonces siempre vas un poco con cuidado, diciendo, bueno, vamos a ver si esto sale adelante. También el hecho de ya no solo publicar el cómic, sino hacerlo, o sea, que es algo que cuando me preguntan qué hacer para publicar o qué es lo que
que les recomiendo, digo, pues a ver, lo primero es que si vas a hacer un cómic tienes que hacerlo, empezar. Porque mucha gente cuando va a presentar una historia, luego ve lo que realmente están cobrando, el trabajo que es y la constancia que tienen que llevar, y hay muchos que no pueden seguir ese ritmo, porque desgraciadamente aquí tienes que trabajar a un ritmo bestial para poder llegar a vivir, y aún así vivir bastante apretado. Entonces... Sobrevivir casi más bien. Sí, sobrevivir. Pero para mí en esa época, pues como también tenía trabajo de otras cosas, estaba trabajando en videojuegos, pues me podía combinar una cosa con la otra, así que tuve la oportunidad, pero fue genial, porque llevaba desde siempre queriendo poder publicar una historia, y yo tenía muy claro que era muy complicado en España, y no sé, la verdad que tuve mucha suerte, creo que tuve bastante suerte. Y también cómo sienta la recompensa de ver tu trabajo premiado, que te digan es el mejor manga de autor español de este año, por Ficomic y por Expo Manga. ¿Cómo sienta eso? Pues no, me hizo Tiene mucha que ilusión. ser alucinante. Me hizo mucha ilusión, sobre todo porque el premio de Expo Manga y el de Expo Manga y el de Salón de Cómic, el Salón de Cómic no, el Salón de Manga, porque hay que diferenciar. En esos dos el premio es público, o sea, es el público el que te lo da. Y el hecho de que haya gente como que ha decidido votarme, que ha decidido que les gusta tanto ese cómic, pues a mí me hace muy feliz, la verdad. O sea, sobre todo por el reconocimiento de que es algo que a la gente le gusta, ¿sabes? Que ha llegado a tu público de alguna manera. Y imagino que también tiene que cambiar mucho el dibujar por gusto cuando tienes 14 años, a decir, este es mi trabajo y tengo que dedicarle mucha constancia, tengo fechas. ¿Cómo cambia la cosa? ¿Sigues dibujando por gusto o ahora casi es más trabajo? Bueno, a veces necesito dibujar por gusto todavía, sobre todo cuando estoy en plan muy saturada, pues me gusta hacer algún dibujillo de algo que realmente me gusta, pero sí que llega un momento en el que cuando no estás trabajando lo que quieres hacer es descansar. Pero el gustillo por el dibujo no lo pierdes nunca, lo que pasa es que sí que es un trabajo que es muy duro, porque como es además algo muy creativo, también depende mucho de tu estado de ánimo, hay días, no puedes mecanizar el trabajo, porque no va a haber 2 días iguales. Hay días en los que te va a salir todo bien, días en los que se va a salir todo mal, días que no se te ocurre nada, días que lo resuelves todo, entonces también el tener la constancia de superar esos días en los días, o que pueden ser semanas o temporadas muy largas, y también lo de que te pidan cosas que no te gustan, tienes que tenerlos asimilado, y eso, de hecho, la gente que está empezando es algo que tiene que tener, gente que está empezando, y a veces gente que ya lleva intentando tiempo, que no puedes estar dibujando solo lo que te gusta o solo lo que sabes hacer, porque entonces no puedes vivir de esto, es que tienes que variar, y si realmente no puedes dibujar algo más aparte de lo que te gusta y dibujarlo bien y dibujarlo con gusto, aunque no sea lo que te gusta, es mejor que te dediques al dibujo solo por hobby, porque no... Es más complicado sobrevivir. Exactamente, porque para un cliente que tengas o para un encargo no te sirve decir, no, es que no me gusta hacer esto. No me gusta y por eso me ha salido así, no tienes que hacerlo todo lo bien que puedas. Claro. Profesionalidad ante todo. Exactamente. Hablando de gustos también, has hecho tragedia y has hecho humor. ¿Qué te gusta más? Tragicomedia, podría decirse. No sé, es que realmente en las historias que hago... veo que el humor lleva mucho a la gente. De hecho, me ha pasado con el cómic de las Sissy Bitches, ha llegado un montón de gente, es un cómic que empezó muy por casualidad, y yo creo que es uno de los que a más gente ha llegado, y que les hace reír y que les gusta, y que mucha gente viene y me dice, me ha encantado. Como que a lo mejor con cosas más serias les cuesta más llegar a la gente, cuesta más que lo lean, que la gente tiene la necesidad de reírse, pero me gusta mucho el drama también. Me gusta mucho el drama, pero también un drama que se haga pesado, ¿sabes? Que sea todo muy oscuro, sino que sea un drama que tenga sus momentos de humor, que tenga sus momentos de esparcimiento,
y sobre todo que no sea todo negatividad y muerte, sino que tenga un mensaje también, no a lo mejor optimista, no necesariamente, pero que no sea todo oscuro, ¿sabes? Que te deje una salida, sí, porque si no también se hace, tampoco en plan ahí de destrozar a la gente. Ahora vamos a centrarnos un poco más en Visibilities, que es la última obra que has publicado, junto con Nuria Velasco. Y quería preguntarte cómo conoces a Nuria Velasco, cómo surge todo esto. Pues Nuria empezó siendo una fan, realmente en una charla que hice presentando Mala Estrella en una tienda de cómics, vino y de hecho creo que venía, no era ella la que venía disfrazada de Mala Estrella, pero que vino con el cómic y me trajo un dibujo que había hecho y le gustaba mucho y bueno, ahí fue cuando la conocí. Y luego más adelante ella participaba en la organización de unas jornadas, de las jornadas de Leganés, que ya no se hacen, y ahí es cuando cuando pude tratar más con ella, y por esa época yo me acababa de mudar de piso. Como mi novio estaba trabajando fuera, bueno, trabajaba fuera, trabajaba en una oficina y yo trabajo desde casa, pues tenía un puesto de trabajo al lado, porque él también se dedica a cosas de ilustración y tal. Tenía un puesto de trabajo al lado que no usaba nadie y yo me sentía... O sea, es muy duro trabajar en casa solo. Y de haber estado compartiendo piso a estar yo sola todo el día, pues como que me pesaba mucho. Digo, bueno, voy a ver si encuentro a alguien que se quiera venir, nos acompaña, trabajamos las dos. Y justo en ese evento, en el de las jornadas de Leganés, estoy hablando con ella y digo, pues no sé, si te quieres venir a casa algún día, puedes trabajar conmigo, o sea, te llevas tu ordenador y... Tienes ahí un huequito. Ya tienes un hueco y nos ponemos ahí a trabajar, todo lo tuyo y lo mío. Además que eso tienes que ser súper firme, porque si vas ahí te traes a alguien y no estáis ahí de cachondeo, claro. Pues no, esto no, pero en eso ya lo tenía muy claro también y nos poníamos las dos, nos poníamos nuestra serie, nuestra música, pero mientras íbamos trabajando. Y a raíz de eso pues empezaron las coñas, ya nos empezamos a conocernos y nos llevamos muy bien y hasta que ahora ya desgraciadamente ya no lo podemos hacer porque ella está afuera, está viviendo en Badajoz y bueno, pues a lo mejor la temporada esa pasó, pero lo recuerdo con mucho cariño porque la verdad es que me animaba mucho, venía a lo mejor 2 o 3 veces por semana y esos días estaban Sí, bien, ¿no? estaban divertidos, sí, además que la pobre se pegó unas palizas desde Leganés para venir a mi casa, pero yo vivo por el centro de Madrid y ya viene Leganés, entonces un paseo. Yo os agradezco mucho que hiciera el esfuerzo por venir. ¿Y cómo surge Visibilities? Decís, venga, vamos a... De hecho está más o menos reflejado en la historia, no sé si está la tira original, pero... Bueno, el nombre de Visibilities fue porque compartíamos una carpeta en Dropbox, que es un servicio en la nube, y como teníamos que nombrar de alguna forma, pues lo voy a poner así, como siempre estábamos hasta arriba de cosas, pues Visibilities se quedó. Y ya a raíz de eso, pues, bueno, a raíz de eso, fue mucho después realmente, dijimos, pues tenemos que hacer algunas cosas con nuestras coñas, nuestras historias o nuestras experiencias. Y dice, sí, se podía llamar Visibilities y hizo Nuria así una especie de tira así provisional, muy rara y no sé qué. Que está en el cómic, de hecho creo que la primera se inspiró en esa tira. Y de ahí, claro, pues vamos a subirlas por esos dibujos que haces, esas cosas que haces por descargar un poco del trabajo, ¿sabes? Por pasártelo bien. Y con la constancia, y además, no solo la constancia, sino la respuesta que hubo, que a la gente le gustó bastante y siguió la tira, mucha gente no decía que le gustaba, entonces eso nos motivó mucho a ir siguiendo. ¿Cuánto es de realidad y cuánto de ficción? Porque te lo lees y dices, esto está pasado. Y otras que dices, ostras, tengo dudas. Todo es real a su modo. Hombre, hay cosas, obviamente el gnomo no existe. Vaya. Desgraciadamente. Vaya. Hay versiones del gnomo no funcionales, pero bueno, están, o sea, eso fue una coña que se lo dije a Nuria, en principio no me hacía mucha gracia lo del gnomo, pero al final es que tomó vida propia. Sí. Exactamente, luego al final es un personaje genial, no me lo esperaba para nada. Que ocupa, está en la contraportada también. Sí, sale ahí tiene su sitio. En todas partes, hay gente que me pide el gnomo cuando hago las firmas. Y aquí también. Hicimos una encuesta y el gnomo estaba también de los primeros, o sea que bueno, por delante de Nuria y yo, claro. ¿Y la cobaya? ¿Y la cobaya? Y la cobaya será la primera, o sea que... ¿La cobaya existe? La cobaya existió. Desgraciadamente sí teníamos en mi casa 2 cobayas y bueno,
al final pasaron los años y obviamente no viven muchos animales. Ya forman parte de la historia. Claro. Luego tenemos a nuestra otra Beach, que es Maggie, que es la perrita que adopté y también se convirtió, también aparece en las tiras. O sea que sí que hay muchas cosas que son reales, reales o por lo menos a lo mejor deformaciones de la realidad, pero que se inspiran en hechos reales, al fin y al cabo, sí. De hecho hay muchas cosas de eventos, de salones de cómic y tal, porque en las tiras yo hablo también mucho de los salones de cómics y de experiencias que he tenido ahí y la mayoría son ciertas, o sea, que han ocurrido. Que lo lees y dices, ya no sé si esto es el mundo today o el país. No, pero en serio es una mezcla de las dos cosas. ¿Y cómo pasa de ser un webcomic, de estar ahí en su cultura, con todo su público, a que venga a publicarlo? ¿Cómo llega a Fandogamia en persona y os dice, esto me gusta? Era... La F. La F, sí, bueno, es que es muy convincente el editor de Fandogamia. Y curiosamente, ya te digo que es de las historias que más éxito ha tenido en las que he trabajado, porque no solo vino una editorial a pedirme expresamente que quería publicarlo, sino que vinieron varias. En plan ahí... Yo al principio, bueno, Nuria y yo al principio pensamos que luego más adelante a lo mejor autopublicarlo o algo, pero empezaron a venir gente que quería sacarlo y al final nos quedamos con Fandogamia porque es que es imposible decirle que no a ese chico, ¿no? Y aparte porque ellos están especializados también mucho en el cómic de humor, en webseries, entonces están, vamos, que saben lo que se hacen y es un humor muy de la editorial, o sea... Que les pegaba perfectamente. Sí, está totalmente en su línea, de hecho también está reflejado en el cómic ese momento de venidos, no sé qué y tal, nos estuvo ahí comiendo la oreja, se subía a la mesa y nos luego y... Nos trajo una cesta de albaricoque. De albaricoque, sí, ahí yo creo que por lo bajín sí que se lo... Sí, hubo sí. Un sobre con albaricoque así de grande. Además es que a Pedro, que es el editor de Fandogamia, le conocía desde hace la tira de tiempo, porque cuando, allende de los tiempos, cuando hacía fanzines, el primer fanzine que publiqué con unas colegas de la escuela de arte, compartíamos stand con él. Entonces, digamos que hemos ido avanzando en las carreras y él se ha convertido en editor de cómics y ha sido como, a ver, es que no te puedo decir que no porque ya hay una historia ahí, o sea... Hay un pasado común. Hay un pasado, vamos a probar. No es que soy un poco mercenaria, porque la verdad es que cada cosa lo publica con una editorial diferente. Oye, hay que probar. Sí, yo pruebo de todo. Un poco picaflor, creo. Has publicado fanzines también en Argentina y en México, ¿no? Sí, ha sido colaboraciones con gente de allí, porque cuando empecé a dibujar tenía mucho trotón de ganar con gente de allí, de Argentina y de México que dibujaban, y muchas veces pues a lo mejor ellos hacían cosas para nuestro fanzine, nosotros hacíamos fanzines para ellos. Y Malastrella también ha sido traducido y publicado en Francia. En Francia, sí. ¿Qué tal es que digas, Dios, mi bebé ha llegado a Francia y ahí está? Pues estupendo, la verdad. Nada más que se curraba mucho la edición, que era muy bonita, con papel así tipo muy manga, o sea, realmente hicieron una labor estupenda y la posibilidad de también ir a eventos allí, ver un poco cómo es la cosa en un sitio donde está mucho más aceptado todo el tema del cómic, pues no sé, es toda una experiencia de verdad. ¿Qué tal llevas el francés? Porque el inglés has traducido tú Busy Bitches, pero el francés... Lo intentaba, pero se me daba un poco mal. Yo intentaba... La verdad es que esa fue una de las pegas que le vi porque, bueno, los editores hablan inglés y podía hablar en inglés con ellos, pero luego ahí de cara a la gente, pues, aparte de que como aquí ya conozco a todo el mundo, pues es todo mucho más íntimo, más natural, pues ahí como no tengo la zona segura, pues es más complicado, además que el francés se me da un poquito... Profesora de francés decía que hablaba francés como si fuera inglesa, o sea, que eso es fatal. También quería preguntarte, porque Busy Bitches pues cuenta historias muy cotidianas de vuestro trabajo, pero esto ha estado en internet, pues lógicamente ha llegado a todo el mundo. ¿Lo que os pasa a vosotras le pasa a todo el mundo en vuestra profesión, sea donde sea, o es algo made in Spain? Yo creo que es en todas partes, en mayor o menor medida. De hecho, si ves, o sea, hay un montón de webcomics que van sobre la vida de dibujante. De hecho, he visto que tenéis ahí el Sarah Scribbles, que es un poco también cuenta experiencias de ese estilo. A lo mejor aquí hay más humor castizo porque, bueno, digamos que no hay una industria como puede haber en Estados Unidos
O sea, todos los artistas lo pasan putas, básicamente. Pero yo creo que en España, como además no es una cosa muy conocida, los cómics siguen siendo para niños, eso por ejemplo yo creo que es algo muy de aquí. En Estados Unidos a lo mejor, a ver, no quiero, o sea, realmente no sé decírtelo exactamente, pero me parece que por lo menos en ciertos núcleos, a lo mejor en Texas todavía no, pero como que se considera algo más serio, ¿sabes? Que hay gente que se dedica a ello, hay una industria, se puede vivir de ello. Entonces, bueno, pues sí que, a ver, yo creo que sí que hay un tipo de humor muy de aquí, pero que se puede extrapolar también. Pero os han llegado comentarios de yo también me siento identificado desde sí, de hecho, Colombia. De hecho, en Colombia hay sitios donde la industria es peor que aquí, pues imagínate, yo creo que se lo verán más, pero ya te digo, nosotros lo hemos subido en Tapastic, lo subimos en inglés y mucha gente decía, eso me ha pasado a mí. O sea, las frustraciones de dibujantes eso yo creo que son universales. A lo mejor ya en temas un poco más de pues cosas que pasan en los trabajos o en los propios salones ya puede que sea algo diferente. Más personal, ¿no? Pero frustraciones de dibujantes las tenemos todos iguales. Y bueno, un poco la pregunta típica que te dan siempre, ¿qué le dices a alguien que te dice yo quiero ser como tú, quiero dedicarme a esto, ¿qué hago? ¡No lo hagas! No, pues lo que te he comentado antes, que... Constancia, sobre todo. Constancia, a ver, si quieres hacer un cómic, si quieres dedicarte al cómic, para empezar tienes que hacer cómics. O sea, tienes que hacerlo, tienes que tener en cuenta que por lo menos para el manga los tomos son de unas 160 páginas. Si no has pasado de la quinta en todas las historias que tienes en tu cabeza, pues es muy complicado que realmente puedas llevar a cabo ese trabajo. Yo le diría, a ver, que adelante, porque tampoco le voy a cortar las alas a nadie, que lo intente, pero que también que siempre tenga más opciones, aunque sean dentro del dibujo, ¿sabes? Pero que también, por ejemplo, en videojuegos se puede vivir perfectamente aquí de ello, hay muchas salidas, diseño o ilustración, incluso ilustraciones que están mucho mejor para que el cómic aquí, pero sobre todo si es de cómic que tenga mucha constancia, que tienen que hacer de todo, tienen que probar a hacer de todo y trabajo, que se lo piensan mucho también. Nos has contado que Nuria ahora está en Badajoz, entonces contando con la distancia es complicado que en algún momento sigáis con las historias de Busy Bitches, pero si cabría la posibilidad de que en algún momento volviese. A ver, realmente... La historia no, ella ya verá. A ver, realmente podría seguir porque, bueno, historias de estas, incluso cuando hablamos por teléfono o cuando vamos juntas a algún sitio, ahora que tenemos el libro, pues nos vamos juntas a firmar y surgen cosas. Lo que pasa es que yo sí que noto que creo que ya se nos ha gastado un poco el ímpetu que teníamos al principio. Y si salieran historias, o sea, podrían salir a lo mejor alguna nueva, pero no al nivel de cuando empezó. O sea, no a nivel de calidad, sino me refiero más bien a nivel de, pues eso, de continuidad, de poder sacar una tirada a la semana. Yo creo que ya hemos gastado un poco el rollo que teníamos. Bueno, el rollo de dibujo, o sea, amistad la seguimos teniendo y seguimos teniendo un poco ese tipo de coñas y tal internas, pero yo lo dejaré ahí mientras estemos en el... O sea, ¿crees que has terminado en el sitio perfecto? Si en algún momento hiciéramos algo juntas de nuevo, pues yo creo que sería de otra cosa. Y para terminar un poco con la turra que te estoy dando, ¿qué proyectos tienes de futuro que nos Si la turra estoy hablando yo. A eso estamos aquí. ¿Qué proyectos tienes de futuro que nos puedas hablar un poquito de qué vamos a poder ver tuyo? A ver, ahora mismo estoy trabajando sobre todo en cómics por encargo. Cómics e ilustraciones por encargo porque la verdad es que los pagan muy bien. Estoy probando otros estilos, a lo mejor un poco más infantil o más cartoon. Ahora mismo estoy trabajando también en videojuegos, como os dije. De hecho, pues aquí a dos compañeras de trabajo. Y eso es lo que me lleva, sobre todo, la mayor parte de mi tiempo. Pero a nivel personal, a nivel de proyectos personales, hay un par de cosas que me gustaría hacer. Quizá probar, a lo mejor, alejarme un poquito más del manga todavía. Porque es un estilo que me gusta mucho, pero es muy Creo que, o sea, otros dirían que el manga es
es lo más sencillo que hay dentro del cómic, pero yo considero que me gustaría contar historias, a lo mejor un estilo más sencillo, más de lo que se estila ahora en Estados Unidos, así más independiente, me gustaría más para contar historias que... O sea, sobre todo centrarme en contar las historias, no tanto en hacer un dibujo más preciosista, porque, por ejemplo, he comprobado que con las Tracey Bitches es un estilo súper sencillo, que es que ni nos molestan colorearlo entero, ¿sabes? O sea, muy chibi. Está ahí que faltan cosas por pintar y no... Y aún así a la gente le gusta mucho, entonces yo creo que me acabaré yendo por ahí. Perfecto. Por ahí. ¡Oh, qué guay! ¿Tenemos alguna pregunta a través de las redes? Pues sí, Roberto nos pregunta lo siguiente. Dice, ¿y lo de pagar a Nuria con albaricoques es cierto? Mucha gente me lo pregunta. Yo es que nunca la he pagado. Bueno, sí. A ver, no la he pagado directamente en el sentido de que no la he pagado por venir a casa ni nada, porque eso quedaría un poco, no sé, ilegal. Pero, a ver, hemos hecho trabajos juntas y pues ya se lleva su parte, obviamente, o sea, lo hemos hablado todo y tal. Y yo le daba de comer todos los días. Albaricoques o lo que hubiera en casa ese día. Realmente los albaricoques era un premio más que otra cosa. Aunque yo creo que lo hubiera aceptado, no sé, la próxima vez que tengamos que hacer un trabajo juntas se lo diré. Vamos a probar. Pero yo creo que me saldría más a cuenta pagar el dinero que en albaricoques al final. De hecho hay una viñeta que me hace mucha gracia, que llegas tú y le dices, toma, la paga, y ella lo abre y dice, ¿euros? ¿Qué mierda es esta? Es maravilloso. No, eso yo creo que nunca lo diría, la verdad. No, le gustan los albaricoques, pero... Tampoco es una cosa tan exagerada, ¿no? Que viva base de... Además lo que tiene que, como los albaricoques van por temporadas y no están todo el año, pues hay veces que no fuera, es lo que hay. Pero bueno, se intentará, yo lo voy a probar algún día, a ver qué tal. Sí. ¿Tenemos más preguntas? No, por ahora no. Vale, ¿y alguien del público quiere preguntarle algo a Enar? Yo quería, bueno, tira tú, tira. Que mejor chica de Evangelion. Cuidado con lo que dices. Es que sé cuál vas a querer tú, pero a mí me gusta Rey. ¡Bravo! 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 Es que a mí me gustan las taciturnas antiguamente. ¡Viva Rey! ¿Y cuál era la tuya? ¡Viva! Asuka, obviamente. Asuka. Qué bueno recibir una patada de Asuka. O sea, yo... Chapa ya, queremos azúcar. Yo quería preguntarte qué series o qué autores estás de cómic, digo. ¿Estás siguiendo ahora mismo? ¿Que estás enganchada o en los últimos años, los últimos 2 o 3 años o ahora mismo? ¿Series o...? Series de cómic, o series pero de animación, en el terreno de la animación, o si no cómic, como has hablado también... Ahora estoy más con cómics, a lo mejor que sean one shot, un autoconclusivo, ese tipo de cosas, porque me gusta, o sea, creo que condensa más la historia, y los cómics que se alargan mucho al final como que pierden un poco, o simplemente porque yo soy muy impaciente y tengo que leerme todo de golpe, si no, pues me cuesta decírtelo, la verdad. ¿Americano, español? Ahora mismo. Mira, por ejemplo, una serie que he leído hace poco me gusta mucho es Leñadoras, que es de... O sea, es totalmente de coña, pero me parece como... O sea, llega a un público muy joven también y es como muy agradable. Y es que me pasa que cuando me preguntan estas cosas me aturullo porque digo, ¿qué cosas he leído y tal? O sea, que me han llegado en ese momento y... Bueno, de cómic español, ya que lo último que me he leído es Champrín, que es una historia de, bueno, que de hecho Champrín, o sea, ahí no soy del todo objetiva porque es el videojuego en el que estamos trabajando en él, pero me parece, no sé, una historia que tiene mucho, o sea, tiene su parte de drama, o sea, que me gusta y su parte de partes de risa, básicamente. Y... Estoy tomando notas, luego me pongo el vídeo y apunto todo. Luego seguramente te podrá decir más cosas porque así a bote pronto no sale ninguna. ¿Y webcomics? ¿Qué nos recomiendes? Webcomics, pues mira, el único que llega a ser, bueno, hay uno que también valdría como cómic porque realmente está publicado en tomos también, es El Bosque. ¿No te suena? El Bosque, ¿no? El Bosque con V, ¿vale? Y es una historia así de fantasía, pero también con un tono de humor que luego salía un poco como un Juego de Tronos mezclado con El Señor de los Anillos, pero todo muy de coña. Sí. Y me pareció una historia muy muy buena. Es un webcómic que está publicado también en papel y es de aquí, es español y
me pareció una de las historias que he leído, está bastante, o sea, bastante cerradas, o sea, que me acuerde. Hay un montón que me encantan, Pero que así ahora o no sea, te ahora estás surgiendo. se me olvida, tendría que mirar la estantería y digo, ay, esta me encantó, esta no sé qué y tal, pero es que ahora de pronto ya te digo que es que soy fatal. Luego haces un post. Luego hago un post. En el Facebook con todo lo que está olvidado, recomendaciones. Sí. No, la verdad es que últimamente están saliendo historias muy buenas aquí. Bueno, y aquí, o sea, a lo mejor se están haciendo cosas de menos de series, porque sí que es verdad que series no sigo tantas, pero incluso tomos únicos que, vamos, que te quedan ahí, te dejan mella. Perfecto, pues si alguien tiene alguna pregunta más vamos, y si no, pues pasamos a la sesión de firmas con Enar. Yo tengo una. Dale, Oh. dale. Sí, yo quería preguntarte por la obra de Tauro Ashima, el cuento que hiciste es ilustrado, entonces quería saber si iba a haber en futuro similar alguna obra, pues un cuento o similar, también otro trabajo color. Así porque fue un trabajo que estuvo bastante bien, muy interesante. Bueno, similar no, pero el próximo cómic que voy a sacar, que es por encargo, va a ser a color, o sea que por lo menos va a tener ahí se poder más de como trabajo en color. Pero dudo que haya de momento un cuento ilustrado de ese estilo, porque eso lo trabajé con Ediciones Babylon, que sacó una colección de cuentos japoneses y creo que no ha seguido la colección, o por lo menos yo no estoy trabajando en ello, pero quién sabe, en algún futuro tampoco sería mala idea. La verdad que es precioso ver todo a color, todo, bueno, es una pasada. Sí, pero llevo un trabajo, ¿no? Jo, pues muchísimas gracias por venir, por estar aquí, y vamos a pasar a la sesión de firmas, así que gente de YouTube y de Facebook, hasta luego. Adiós.